Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40, ya integrados todos los comentaristas de esta propuesta de programa de opinión y también de contraste. Ana María Salazar, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los extrañaba. Te lo juro que los extrañaba, aunque no lo creas. También nosotros. Francisco Garfias. Yo no tanto, no sé. Sí, me extrañé. María Elena Orantes, ¿qué tal? Yo sí te extrañé, amiga. La equidad nuevamente agarra su pauta en este programa. La presencia de la mujer. Claro. Y bueno, desde luego, la Ciudad de México está vista o está inmersa en una situación de verdad de preocupación, indignación y hasta de enojo. Y es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha llegado primero para instalarse en el Zócalo e iniciar las primeras marchas la semana pasada, el día 15, quincena. Cerraron arterias, Reforma, Insurgentes, pero pasaron sábado y domingo. Y haga usted de cuenta que como los toros se echaron para atrás. No pasó nada. Y el lunes todo Reforma. Primer día en de Bucareli. clase, además, ¿no? Además, los niños a la escuela y ellos a las plazas. Son 10,000. Sí. Amenazan con traer 25,000. Pero además robaron a los comensales del comedor de la Cámara de Diputados, apedrearon edificios. Francisco, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que hay unas leyes que llegaron a la Cámara de Diputados, son 3 leyes, una en particular, que es el servicio de docente, la ley De carrera. de sí. carrera, y esta ley trae un punto que es el que realmente está, digamos, Ha generado, motivando todo este descontento por parte de los maestros de la CENTE, que es el que tiene que ver con la evaluación de los maestros. Ya se conocen, es la ley secundaria, ya se hizo la reforma de la ley secundaria, se conoce que se les van a dar hasta 3 oportunidades para que no pierdan la plaza en la evaluación si es que no la pasan. A la tercera, si no la pasan, a los que maestros actuales los van a reubicar o los van a... Los sacan del salón de clases, ya no van a poder le dar quitan las sábanas, clases. pero no los mandan a la calle, Sí. sino los reubican o les proponen acogerse a los planes de retiro. Esto para los que ya están actualmente como Los sindicatos. invitan al retiro. Los que nuevos, esos si no pasan, los normalistas nuevos, si no pasan, esos sí se van a la calle, y esto obviamente pues de alguna manera preocupa en el futuro para ellos. Yo pregunto si países como Corea, como China, tienen el inglés hace muchos años como segunda lengua obligatoria. En México se está imponiendo también eso. Y un grupo de retrógradas no quieren el inglés, déjame contarte. Y no quieren tampoco la evaluación, Sí. porque no quieren salir de su zona de confort. Hay delegados o secretarios de la CENTE que ganan hasta 90,000 pesos mensuales. A ver, Raúl, pero tú hablas de la cúpula, ¿no? Sí. Hay que también hablar de la gente. Son Pero 300, esos son los que jalan a los demás. En una Sí. evaluación de la Coparmex, un informe reciente que leí de la Coparmex sobre todo este asunto son 350,000 ¿Cierto? maestros los que Sí. tiene la CENTE en el 2009. Sí. No sé ahora cuántos habrán alcanzado. 5 secciones de las 30 y tantas controladas por ellos. Ana María. A ver, tengo como 3 temas que me gustaría poner sobre la mesa. Como no estuvo, se tiene que reponer no, claro, entonces pero estos es rápido, te lo prometo. No, que la inteligencia del gobierno en términos de controlar la parte del sindicato, el gran sindicato, el CENTE con S, ¿no? Entonces, El de imagínense, Juan Díaz. el de Juan Díaz, el que era del Bester Gordillo. Imagínense el problema que estaría el país en este momento si no hubiera habido ese tipo, lo que le quieras llamar, negociación, que resultó en un arresto, acuerdo, lo que sea. Pero por lo menos en un porcentaje importante, la mayoría de los maestros no están protestando, en parte porque pertenecen al otro sindicato. O sea, lo que estamos viendo el día de hoy en la Ciudad de México es pues un grupo pequeño de maestros de este sindicato disidente. No es tan pequeño. Bueno, es tan pequeño en el sentido cuando lo comparas Del universo con el otro, del en el magisterio, universo, ¿no? sí. Yo creo que lo que más ofende las protestas del día de hoy no es porque no hay protestas en la Ciudad de México, los hay todos los días, de Y hecho a tenemos veces gente hasta diario. desnudas corriendo por las calles, protestando, etcétera. Lo que más ofende son que son maestros
y se supone que deben de ser el modelo a seguir de nuestros hijos. Sí, Y eso es lo que más preocupa, que se están comportando netamente como delincuentes. Y 3, este es el tema que creo que hay que darle seguimiento. ¿Cuál es su estrategia de negociación? Porque hasta este momento lo único que estamos viendo es que van a usar la violencia hasta lo último que puedan llegar para ver si pueden presionar a los legisladores a hacerse para atrás. Y lo que está sucediendo particularmente en este momento es que hay tanta molestia por parte de la población, especialmente de nuevo porque son maestros, que mientras más violentos se comportan, más dice la gente, ¿saben qué? Córranlos a todos, métanlos a la cárcel. O sea, no hay simpatía para la protesta. No hay apoyo a nada. No hay. Raúl, yo creo que aquí el tema que realmente preocupa y ocupa a la ciudadanía y además disgusta, coincido con Ana María, son estos actos vandálicos de gente que a diario va a su trabajo, que se encuentra no solamente con un paro, con que esté un bloqueo, sino también que ya tentan contra tu auto, asustan a tus hijos y entonces tú dices, ¿cómo? Ese ser que está educando, que está formando generaciones, no sé si sean muchos o pocos, que obviamente lo son, pero están allí y que no quieren nada de lo que la empresa normal en México pues podría aceptar como justo. Se habla en las reformas inclusive de tantos días en los que si no asisten pues puedan ser sancionados y digo, eso es normal en cualquier empresa, en cualquier trabajo, inclusive en la legislación ocupa eso, no sé si aplique o no, pero inclusive en los diputados, en los senadores, tantas faltas dan sanción a que ¿quiénes son para que no acaten una ley? Entonces yo sí creo que en este tema pues ya nos metieron a todos, a los ciudadanos, a los políticos, al gremio, que con honor deberían de representar y como madre de familia, como ciudadana, como comentarista, como política, incluso es un tema que nos debe de ocupar y preocupar y que invitamos y hacemos un llamado a que un tema de ellos no se polarice en la sociedad y sobre todo no afectemos a los ciudadanos. El rechazo de la sociedad es el peor castigo que pueden tener. Si pensaron que haciendo estas cosas recibirían apoyo de la sociedad, lo están logrando al contrario, Francisco. ¿Lo están logrando o en Sí, contra? no, definitivamente no es una causa que los mexicanos hayan esposado, no es una causa muy gremial, muy de ellos. Yo quisiera recordar que fueron consentidos del PRI, los de la CENTE. En su momento. En su momento. Fueron Pero cuando se los portaban bien. Que esta cosa que hoy presentan como engendro fue creada durante el régimen priista. Nace en contra del cacicazgo de Carlos Jongitud Barrios, no sé si ustedes recuerdan. Sí, claro, muy bien. Es decir, trae toda una historia, efectivamente, a lo largo de toda la historia se ha venido nutriendo de las filas de la izquierda, de periodistas notables como Alonso Raya, como René Bejarano, etcétera. Es decir, hoy, pues de repente lo sacan, como tú dices, de esa zona de confort, de estos privilegios que tenían, y estoy hablando de la cúpula porque yo creo que muchos de los maestros no tienen mucho que perder, Sí. y hay que tener cuidado si esta gente piensa que ya no tiene nada que perder, porque entonces se van a ir con todo. Sí, se van con todo. No, y retomando tu comentario, tú tienes toda la razón, Pacho. ¿En qué sentido? En que ya se está hablando de que se van a unir a estas protestas otros movimientos Ese sociales. es el otro factor. Y ya lo vimos en los estados. ¿Qué estaba sucediendo en los estados? En que estos maestros ya estaban saliendo a representar otras preocupaciones de la sociedad de donde vienen ellos, pero ya se está hablando que van a llegar con ellos los Panchos de Villa, los Luz y Fuerza del Inclusive centro. Michoacán, ¿no? Está siendo un centro ahí reactivo en este tema y polémico y de marchas. No solamente polémico, pero muy violento. O sea, yo quiero ver qué va a pasar este año en Michoacán con los normalistas. O sea, si de por sí ya estaban ejerciendo una gran violencia ante la posibilidad de que se aprobara. Y si le agregas el tema de narcotráfico tan visto, No, y las guardias comunitarias, organizaciones que dicen, oiga, no hemos sido atendidos. Bueno, y ahí le podemos ir sumando, porque ahí viene la reforma energética. No, bueno, claro. Y también la va muy hacendaria. bien. Y luego la hacendaria, Mira, que tampoco es muy fíjate popular. ¿Por qué es importante el tema hacendario? De todas las reformas que podría sacar la gente a la calle, aún más que la energética y la hacendaria, dependiendo de la decisión del gobierno si le van a poner pues impuestos es la célula, a medicina, ¿no? De ahí también IVA, medicina y alimentos. Barto. Yo creo que con eso sí podría, y lo hemos dicho antes en esta mesa, podría haber movimientos sociales muy importantes. Pero a ver,
¿Cómo lograr un cambio? Yo creo que tanto el PRD como el Partido Acción Nacional, me refiero a la energética y la de el gobierno federal, pues fueron analizadas y tienen datos sobre un factor que se llama la realidad. La posición del PRD es el no a que no toque ningún artículo constitucional. Pero estás hablando de la energética. De la energética, Ya cambiamos, ya estamos en Sí, el de tema. repente me brincaste. Es que Raúl así va rápido por el tiempo, Citaba desde yo que que esto de la entraste. energética Pasguato no puede ser en este programa, ¿eh? Tenemos que volverlo rápidamente. Y no nos da tiempo, así que tiene que tenemos que ver apurar. con el análisis que haya hecho cada partido, cada especialista. Pero hablamos la vez pasada de que la bandera opositora a todo lo que se hablaba, decía la modernización, de no a la privatización, la traía Andrés Manuel, ¿no? Ahora ya salieron nuevos La actores. calle es la que traía Andrés Manuel. Eso Que es lo había se- dicho que la calle, Andrés que- Manuel, el movimiento. Que tú dices que no dijo ninguna. Yo Cárdenas digo que la Cárdenas, calle. jamás estuve yo ahí en ese acto. En Por el cierto, del Monumento a la En Revolución. el Monumento a la Revolución. Por cierto, leí después muchas a la comentocracia diciendo que había sido un acto muy raquítico, que no había. ¿Y tú Pues que lo viste, no fue el cómo estuvo? propósito No, o sea, de juntar no se multitudes. convocó a la gente a ir. Ahí convocaron a los representantes de todo el espectro del PRD, que es muy amplio, pero solo a los líderes. No había, no eran las multitudes que estuvieron convocando. Entonces, para Líderes empezar, y ese no era el reaparecidos. propósito de esa, sino presentar la reforma energética frente a toda esta corriente y después caminar hacia el Senado, que queda 10 minutos Sí, claro. a buen paso. Oye, que la apuesta la ganó, ¿no? Dijo, en contra van a votar, aunque quieran votarlo a favor el PRD. Aunque Sí, quieran, ahora más, bueno, ya lo pues, anunciaron. es evidente que no van a ir con los cambios constitucionales. Ahora, Aunque esta quisiera. reaparición a ese nivel del ingeniero Cárdenas, ¿no desplaza de alguna manera franca a Andrés Manuel López Obrador? No, Andrés Manuel López Obrador No. tiene su espectro radical completamente lleno. Yo no dudo, Andrés, que el 8 de septiembre veamos un Zócalo Es su lleno. gran apuesta, ¿no? La calle se va a llenar, yo no tengo la menor duda. El señor sigue movilizando, tiene sus seguidores, Sí, es pero un es un líder sector social. muy, muy localizado, el sector más radical, en el que, por cierto, se quiso meter Marcelo Ebrard y no pudo. Sí, bueno, pues... O sea, Plaza ocupada, dijo Juan. esa plaza está Pero ocupada ¿cómo ya. interpretas el factor, el papel del ingeniero Cárdenas, Que además renuncia que a su además cargo. renuncia A ver. a su cargo de Con- asuntos internacionales Sí. con Para la Mancera? gran A ver. consulta que así la anuncia, Fíjate, ¿no? yo creo que el ingeniero Cárdenas le pone en un brete enorme al gobierno federal cuando emplaza a hacer esta consulta popular. Estoy de acuerdo. Inclusive la marca al 2015, Al ¿no? 2015, porque no tenemos ley reglamentaria. Es Entonces va a una- ir simultánea a las elecciones del 2015. Hay mucho desconocimiento, incluso entre gente de muy alto nivel Legisladores. y gente de muy alto nivel en el gobierno sobre este tema de la consulta popular. Hay quien sostiene que No es vinculatoria. no es vinculatoria. No, creo que la y- están dejando muy a la deriva y no están viendo realmente claro. el fondo y Sí. la forma de cómo la van a Y si tú te ejecutar. vas al 35 constitucional, él lo maneja, fracción inclusive, octava, Sí. Cárdenas lo dice. Subtema 2, dice claramente que los resultados de una consulta popular en la que participe más del 40% de los inscritos en el padrón es vinculatoria para los poderes ejecutivo y legislativo. Ahora, Para yo que la creo- gente sí, entienda qué es esto que es vinculatorio. Obligatorio, pues. Obligatorio. Sí, que entienda por qué hasta el 2015, por las elecciones y ahí, poder sumar estos La nueva distritos Cámara. Sí. en la nueva Cámara. No, es porque no hay ley reglamentaria todavía Para que se lleve a pudiera cabo en la Cámara de instalarse Diputados en el urnas y 15. todo este Pero de este todos modos, tema, ¿no? amiga, yo me parece de que fue una Es una jugada. es una jugada maquiavélica. ¿Por qué? Porque si tú eres un inversionista en donde estás bueno. dispuesto a meterle dinero Sí, y ya lo está esa piensas. bomba de tiempo, ya la Claro. vas a pensar, claro que la vas a pensar, Claro. porque hasta el 2015 sabes tú si esta nueva ley de energía y las inversiones que tú quieres hacer en México van a O poder atraer, sostenerse legalmente hasta el 2015. Entonces, aquí creo que Cuauhtémoc Cárdenas lo que hizo fue tratar de distanciarse de lo que va a hacer Andrés Manuel López Obrador
con un reconocimiento que probablemente va a haber una ley energética que no se puede detener, probablemente va a haber reformas constitucionales que no lo pueden detener, porque el PRI, PAN, el Partido Verde ya tienen los votos para que salga esa ley. Y es básicamente, podrá Andrés Manuel sacar 2 millones de personas el 8 de septiembre, va a pasar esa ley, y se va a considerar como uno de los grandes éxitos para este presidente, no solamente desde una perspectiva política en México, guste o no nos guste la reforma, porque creo que hay algunos aspectos de la reforma que a mí no me guste, pero desde la concepción internacional, la comunidad internacional, pues van a decir, este presidente sí puede hacer que sucedan cosas, y lo está haciendo el primer año, en menos del primer Pero año. Pero ojo, todavía no sucede. Todavía no No, ocurre. yo creo que, Todavía no mira, ocurre. pero Yo ¿qué es lo que va a detener? Yo no ¿Qué lo tengo, detiene? yo no Pancho, es tengo. inminente. Siempre han votado PRI, PAN y han logrado la votación. Ojalá, o sea, yo estoy convencido de que sí va a haber reforma energética, sí, no tengo la menor duda. Tienen los números, porque entre el PRI y el PAN Siempre y han sacado. el PRI y el No, PAN juntan Logran la mayoría mayoría. calificada, que es 2/3 del A Congreso. veces llevan otro voto de compañía, pero en realmente ambas no lo cámaras, y el del ocupan. verde, pues, A ver, que va o en el condiciones. PRD ahora. Escuchen, Sí, sí, sí. escuchen, ¡ah! La muerte del Pacto por México. ¿sí? Es la No, muerte, bueno, pero definitivamente sí, yo creo finalmente que ya eso no se está definitivamente ya, Pero muy cumplió claro. con su Pero a ver, cumplió ¿qué con es su más sí, importante, objetivo, o yo diría prioritario, ante una realidad que como país nos coloca en un riesgo mayor al que ya vivimos? Les digo, ¿cuántos meses tiene este país de parálisis económica? No hay inversión, y de pronto vemos que en Oaxaca ya hay 2 carreteras avanzadas en la obra primordial y nadie dijo nada. Y Gabino Cue y el secretario de Comunicaciones en fotos, ¿verdad?, diciendo que una obra que para que se dé tiene que haber un proyecto ejecutivo que a veces tarda 1 año, que además debe haber sido licitada, pero que además ya está en marcha. Esa será la táctica de comunicación. Yo no lo creo, pero ocurrió. Luego, lo que tenemos de no avanzar. Pero la parálisis económica sí es un tema que estamos viviendo en el país. Sí, Y vamos a pero crecer no, al pero- 3.8, Al ¿Y cuánto mermó? 3.8. después al Ojalá. 2.5. Y Y ayer con La pena- declaración de Videgaray, ¿no? Videgaray No, ayer, que además 1.8. no fue de Videgaray. Ojalá que hubiera sido de Videgaray, fue de un subsecretario Bueno, que sí. fue de hace 2 semanas la secretaría dijo, no, vamos a Pero lo crecer hizo en 3.2. nombre de la secretaría. Lo hizo y digo, no, ahí. No, sí, primero pero le habían a mí bajado. me hubiera gustado. Ya le que- habían bajado. Ya le Sí, habían ya le bajado habían a bajado. 2.5. No, pero No. a 3.2 y luego Sí. insistieron en ese 3.2 diciendo que no estamos de acuerdo con todos los analistas que salieron a decir que México va a crecer menos del 2, o sea, menos del 3. Y ahora están diciendo, ay, pues usted perdone, nos hemos equivocado por todo un punto. No va a ser menos de, va a ser menos de 3, 1.8. va a ser menos de 2. Están hablando 1.8. de 1.8. Videgaray debería de haber en lugar de estar tan ocupado con la reforma energética, que es muy importante, ¿sí? Este tema de la falta del crecimiento en este país, le podrán echar un poquito la culpa a Felipe Calderón, pero ya no. O sea, Porque ya Sí, son- no, después de ya un son 8 corto meses, tiempo ¿no? ya no se puede. Sí. En los últimos 2 trimestres se han perdido 600,000 empleos con datos del Seguro Social. Pero por el otro lado hemos visto como Claudio X González, después de una reunión con el presidente Peña, los empresarios invertiremos 27,000 millones de pesos en el 2013, más todos los A ver, anuncios del sí, presidente. pero tienes que precisar, 7,000 millones de dólares sí les garantizan el suministro de gas. Sí. En eso estamos, ahí va a redondear la idea. El presidente anunció cuántos miles de millones para infraestructura, cuántos miles de millones para apoyo a emprendedores, cuántos miles de millones para salud universal. Hemos escuchado todo esto y no hemos visto que en ningún momento en infraestructura el país, aquí vamos a construir en el lugar una carretera que va a ir de... Nada, todo es anuncio, anuncio y anuncio. ¿Cuánto queda de este año para que, entendiendo que si se empieza a dar la inversión, tarde 1 mes en bajar el dinero de los gobernadores por participaciones? Pero a ver, has tocado un tema básico y fundamental. Si hacemos un recuento del manejo financiero en los estados, estamos en una crisis real. Tú desde norte, centro y sur escuchas en todos los estados
la falta de actividad en los proyectos económicos de cada Cierto. lugar. Y si tú vas haciendo un recuento regional, pues vienes a ver entonces qué se va a anunciar en 4 meses, cuando ya estamos en el periodo de que sean los informes y el primer informe presidencial, a donde el tema económico es fundamental para este país. El anuncio del empleo, el anuncio de la estabilidad De y la la inversión. seguridad, la inversión. Déjenme ¿no? hacer Sí. una pausa, pero antes déjenme saludar con todo el afecto del equipo de Contrastes 40 a quienes nos siguen en Cuernavaca, Morelos, a través del canal del digital 13.2. Adquiera la revista Central, que en este número le presenta una semblanza de Nelson Mandela, uno de los últimos héroes del siglo XX. Continuamos. Está usted de regreso en Contrastes 40. Pero otro de los puntos importantes es el periodo extraordinario. Vaya carga legislativa que se le viene a la de diputados y a la de senadores. Sí, bueno, ahorita en el periodo extraordinario, pues digamos que empezó con una agenda ambiciosa y poco a poco se fue haciendo chiquitita. Ambiciosita, sí. Y hoy, bueno, estamos viendo las consecuencias de las 3 leyes secundarias Que aún no suben al Pleno, ya ¿verdad? están en San Lázaro, ya fueron aprobadas en comisiones. Ayer fueron, no, antier, ¿no? La noche de antier. Entre antier Fueron y ayer, aprobadas sí. en comisiones. Viene el tema del IFAI, ¿sí? Del consejero del IFE que no se pudieron poner de acuerdo. No. Transparencia, que no están de acuerdo. Es decir, con la ley de transparencia pues, tampoco. No están de acuerdo, o el PRI saca de la minuta Es que el quieren tema... saber cuál es el presupuesto de cada bancada. El tema de transparencia ¿no? en partidos, que es fundamental, lo sacaron Sí. en comisiones. Qué poca vergüenza, o sea, sí. qué poca M, o sea, muy Es- poca vergüenza. Y eso. que además se sabe cuando algún legislador está inconforme y entonces lo dice así, Sí, comentaban claro. ayer, Sí, ¿no? sí. Entonces viene, o sea, la agenda se hizo chiquita. Parece ser, se está hablando, fíjate cuánto nos falta para el periodo ordinario de sesiones. El 1 de el 1 de septiembre. Y ya se está hablando de otro periodo extraordinario, porque en este no se agendaron los temas como la reforma política, que supuestamente es la condición para Entonces, que el ¿cuáles PAN van a apoye ser la los temas del energética. informe? Sí. Esa Esa es una buena pregunta. una buena pregunta. Ahí viene el gran en inglés, ¿what? No, ese informe va a tener muchos problemas para el presidente, porque sí está bien, podrá presumir que sí se aprobaron muchísimas leyes, pero no lo puede presumir demasiado porque no le puede quitar demasiada, pues, no le, o sea, Luz, luz reflectores. a los legisladores. Pero Además se tema, aprobaron y no están en práctica, porque Exacto. las reformas constitucionales no tienen leyes Pero secundarias. Y no, no como se y previeron, que ahorita era no con una funciona. unanimidad ahí. pero los dos temas activa. más importantes del país le está yendo relativamente mal, que es el tema ¿Seguridad? económico y el tema de seguridad. Entonces, la verdad, lo que le afecta a la gente del diario son esos dos temas, el tema económico, el tema del bolsillo, en donde si sigue habiendo otro trimestre en donde no crece el país, ya estamos hablando de una recesión técnicamente que asusta a cualquiera, y dos, pues el tema de seguridad. Como dices, los no se tiene capitales claridad extranjeros, ¿no? de qué es lo que quieren Bueno, hacer. aquí sí te digo que puede presumir una cifra, bajaron oficialmente, oficialmente. Los sueldos. Por primera vez desde Lo los subió los la nómina sueldos. confidencial. Eso es lo sí. que no habíamos No, dicho. hace poquito hubo el anuncio de que por primera vez había bajado los número muertos de muertos. vinculados Sí, con pero el crimen hubo- organizado sí. a 800 desde el 2009, que andaban en 1.600, 1.700, Pero bajan a las 800. organizaciones Pero no sociales dejemos que de- siguen este tema le están cuestionando los números. No Sí, además dejemos- han sido en ¿no saldos será blancos, tarea ¿no, natural Pancho, de esas también? organizaciones? O sea, tampoco vamos a ser mezquinos en el tema de efectivamente, ya no tenemos el discurso que teníamos antes, ya no tenemos, o sea, sí ha habido, digamos, un poquito más de paz de la que Otra la que terminó. estrategia. Pero vean, Sí, han ido no, deteniendo no. cabezas importantes del narcotráfico en un año. Cuenten ustedes cómo. A ver, pero yo El creo que... Z40. Pero a ver, el en estas Z20. detenciones hemos hablado Y también del dejaron tema ir a de la Caro Marina, Quintero. ¿no? No dejaron ir. A ver, Ana María. A ver, el Poder Judicial. a ver, voltea a la Cámara y la dile a los PGR ministros dejó- de la Suprema Corte Sí. que lo dejaron ir. Sí, la PGR nunca apeló, nunca hizo nada para detenerlo. Esa es la Pero realidad. antes que eso yo te diría, en 28 años Sí. no encontraron una irregularidad que a los 28 sí le funciona para salir. Pues por eso pues crea ahí hasta viene más la cadena duda. de Doneto, Raúl, Félix que crea más, Gallardo. no, pues crea más duda que, Pues que de por eso te repente- digo. Por eso. Bueno, luego,
Y luego, con todo esto, fíjate nada Y más Pancho que y yo datos. escuchamos con una gran atención Oye, esa polémica y Si dinámica estuviéramos jugando conversación. naipes, nos aventaríamos el mazo. Y tú y yo hubiésemos ganado desde luego que 800 muertos siguen siendo muchos muertos. Sí, pero bueno, de 800 a 1600, bueno, ya bajó la mitad. Bueno, pero además Pero también además han en un sido tema saldos así bastante no se avientan merengues, tranquilos. se usan balotas grandotas. Y además, observen de qué manera... ¿Qué fue que dijiste? O sea, no usa comparar el merengue con una bala, Dios mío, Claro, que es ya se que- acabe este programa. A ver, Ana María. Esa es la parte dulce. Se matan entre ellos. ok. Se matan entre ellos por territorio. Y este es un resultado que muchos no aceptan. Pero es que se les ha pegado tan fuerte. Sí, no, sin que lugar a están duda. desesperados. Y entonces, la salida de Caro Quintero... Bueno, ese discurso yo lo tengo ya muy escuchado. ¿eh? no es discurso. Es que están es opinión. todo lo que sucede es porque les están pegando. Pero además, eso la lo salida- oímos Se 6 están años de matando entre Calderón. La salida. O sea que se de está Caro- pareciendo ya al La tema de salida de Calderón, Caro ¿no? Quintero. Que Pues tú dicen dime en qué algunos cambió. que lo dejaron salir para que ya Ni ponga nada. orden. Sí. O que ya saliendo, los que están de mañosos de cárteles, están que no duermen porque traicionaron a Caro Quintero, que era el capo de capos, Sí. cuando en el Rancho del Búfalo en 85, la convención marihuanera reunió a 1.500 campesinos y a unas que otras cabezas. Y de ahí salió Caro O sea, Quintero. lo que yo estoy Oye, viendo... a ver, yo quisiera también, ya que estamos en el tema, porque me llamó ayer la atención, ¿vieron cómo bajó del avión esta mujer, la reina del sur? Sí, Sí. cómo no. O sea, con canas. Mal toda, vestida, maltratada, sin maltratada. aliento y ¿Cómo se fue? angustiada Sin y sin ilusiones. razones para dar. ¿Y cómo se fue? No, pues Pintada, con un toda glamour. retocada. Sí, claro. No, es creo que- que hasta le hicieron una operación quirúrgica. Decían, ¿no? Que se la Sí. habían hecho ahí interna. y Para Se que nos veas la acabó. diferencia Bueno, en los Ana sistemas María, carcelarios. Terminando con ese tema Del tan merengue hasta importante, lo ese comentario estético. tan interesante, Profundo. profundo de la apariencia de la bala y el merengue. Con eso nos vamos. No, de la reina del sur. de la reina. ¿Para qué? Podríamos cerrar con un lugar común, el crimen no paga. Gracias, Ana María. Gracias, muy buenas noches. Francisco, María Buenas Elena, noches. Gracias. Oigan, el primer café mañana a las 7 de la Vean, mañana aquí Ana los María. esperes. Que 7 de además la le mañana está aquí en el primer pasando café. al café que es leofilizado. Cada vez está mejor. Chiapaneco el Gracias, café hasta tiene que mañana. ser. Sí, claro. Hasta luego.